Bienvenidos nuevamente a sus reflexiones literarias, ahora con un tema que no es propiamente de literatura, pero tiene que ver, al final de cuentas, es educación. El propósito de los griegos cuando se hablaba de educación era la formación de individuos capaces de gestionar y lograr un equilibrio entre su ser espiritual, físico y, por supuesto, en cuanto a la estructuración de su conocimiento y su capacidad de aprendizaje. A ese equilibrio lo denominaron como paideia, que significa educación de los niños, en su concepto más amplio, la integración del ser. Y había un designio muy definido: lograr que los discípulos consiguieran escalar al arete, a la virtud, el ser integral a través de todo lo que implica el concepto de educación. El papel de los docentes, denominados didáscalos, resultaba fundamental. El didáscalo era mentor, guía y, por supuesto, quien enseñaba. Solo para seguir ejemplificando, los mexicas nombraban a sus maestros como tlamatini, traducido casi en forma de susurro como el que sabe algo, y de forma más que poética, el que humaniza los rostros. Espejo horadado, reflejo, luz, una tea que no ahuma, el que permite al otro abrir los ojos, el que permite al otro autoconocerse a través del saber. ¿Por qué enseñamos? ¿Qué somos ahora como docentes? ¿Qué nos identifica? Dentro de 500 años o más, ¿cómo seremos reconocidos? ¿Cuál es nuestro centro docente que sustenta nuestra pedagogía? Estoy en un dilema. Leo los clásicos de la educación y el papel de los docentes resulta determinante siempre, sobre todo en cuanto se hace referencia a lo que implica enseñar, no como un hecho aislado ni una retahíla de conocimientos, sino como base fundamental de la educación. Pero actualmente, psicopedagogos como Francesco Tonucci y César Coll, afamado psicólogo evolutivo, afirman que la misión de la escuela ya no es enseñar, y por añadidura tampoco la de los docentes. Hablan de disparates como el de combinar en las aulas a alumnos de diversas edades y que habrá, casi como por arte de magia, un acto colaborativo que derivará en un aprendizaje significativo, donde los mayores se convertirán por decisión y naturaleza en mentores de los menores. Vaya falta de práctica dentro de las aulas, vaya desconocimiento de los procesos mentales de los alumnos, vaya sin razón ante la falta de observación de la realidad que día a día viven los docentes y los mismos alumnos. Vaya desprecio por la realidad social actual cuando pretenden que la educación se replantee de acuerdo con la actualidad. Vaya creencia casi fanática de que los alumnos todos están siempre ávidos de aprender. Estos teóricos reducen la enseñanza a un traspaso de información y aparejan en desventaja al docente con la red, donde están disponibles todos los datos que en algún momento los estudiantes llegarán a necesitar. Y por supuesto, sitúan a los alumnos como ávidos de explorar en ese mundo de información. Si el alumno requiere conocimiento al que reducen la información, no necesita un docente, tan solo requiere poder ingresar a una red y listo. Los alumnos aprenderán lo que ellos necesiten aprender. Afirman sin rubor y como frotando una lámpara de Aladino que en lo que ellos consideran como libertad, porque la disciplina para ellos es coartar esa supuesta libertad, los alumnos desarrollarán por sí un pensamiento crítico que se permitirán explorar y entender el mundo. Hablan de la importancia de saber resolver problemas, de tener habilidades para la colaboración y la adaptación casi como un acto intrínseco de la naturaleza humana. Reducen a conveniencia a la escuela como un lugar donde solo se memorizan datos y desprecian en este sentido la labor docente, ya que al final, según sus postulados, solo somos eso, transmisores de datos basados en la educación tradicionalista. Hablan de la importancia de la reflexión y de la curiosidad sin la necesidad del conocimiento mismo, que sí genera curiosidad y reflexión. Y claro está, nulifican el papel del docente, reducen la problemática a que la escuela resulta fastidiosa, aburrida para los alumnos y per se justifican que haya alumnos que avientan bancas a los docentes, que explotan cohetes dentro de las aulas, que agreden a sus pares, que introducen armas, y ejemplifican con 2 o 3 casos que nombran de éxito. Cito uno de estos: el de una niña de 6 años que afirma no necesitar más de un día para aprender todo lo que le enseñaban en la escuela. Vaya pretensión. Me permito entonces recordar a los cientos de niños, niñas y adolescentes que he visto pasar por las aulas satisfechos de lo que han aprendido a través de sus maestros y maestras,
de lo que fueron consiguiendo gracias a que lograron estructurarse como estudiantes. Vaya desconocimiento de lo que sucede en los salones, desprecian a los alumnos que aprenden a partir de lo que ellos denominan el orden impuesto, la disciplina que limita. Hablan de que el objetivo que se tiene en el sistema escolar es pasar el año, pero ¿cuántos de los docentes que escuchan esto en algún momento han sido su objetivo? Y siempre se amparan en el fracaso de la educación tradicional. Estos teóricos que se muestran como progresistas ahondan más en el caos escolar que ellos mismos ayudaron a construir, teoría pedagógica tras teoría pedagógica, desde afuera de las aulas. Se cuestionan sobre para qué les van a servir a los alumnos tantos datos que consideran ellos valoran en la inutilidad. Se preguntan qué de lo que aprenden los alumnos, haciendo énfasis en si es que aprenden, les va a servir para la vida. Ignoran con su grandilocuencia y parecen desconocer, aunque solo sea una apariencia, porque eso sí, su inteligencia no está en duda y esa ignorancia no lo es tal, que el conocimiento lleva por sí un desarrollo cognitivo, un proceso de pensamiento, la ejercitación constante del cerebro, la estimulación de las ideas a través del proceso de aprendizaje, que cuando sucede, entonces sí, genera el tan añorado pensamiento crítico, la habilidad para resolver problemas, la disposición para ser autogestivos. Desprecian lo que sucede en las aulas y las tareas ahora denominadas actividades de reforzamiento por fastidiosas, por el cansancio que causan en los alumnos y olvidan la ejercitación del orden, del sentido del cumplimiento, del esfuerzo constante, del propósito en sí que tienen cada una de las actividades que se generan en las escuelas, de la responsabilidad. ¿A quién conviene ese despropósito? ¿A quién van dirigidas sus postulados y por qué? Y retomo ante esta andanada de misiles educativos que se lanzan sobre pretexto de un arsenal educativo dañino para la colectividad en un buque denominado educación tradicional, la responsabilidad docente que tenemos de preguntarnos, ¿para qué enseñamos? ¿Para qué educamos? ¿Quiénes sí siguen enseñando a sus alumnos como principio básico de la integración del ser? Retomo, hay que lograr el equilibrio entre el ser espiritual, el ser físico y, por supuesto, la estructuración de y en el conocimiento de nuestros alumnos. El docente debe tener nuevamente el papel preponderante, debe ser espejo horadado, reflejo, luz, una tea que no ahuma, el que permite al otro abrir los ojos, el que permite al otro autoconocerse a través del saber. Nuestros alumnos, sin duda, son los más importantes en la tríada educativa, pero a los docentes nos corresponde retomar el centro. Alguien debe ocupar el centro. No hablo desde el ideal, hablo a partir de la reflexión sobre la realidad, desde dentro de las aulas. Por cierto, la invitación a que revisen los resultados de PISA 2022, que son los que están disponibles, y quedemos en espera de PISA 2026, que se publicarán hacia el mes de diciembre. Dejemos de enseñar, dejemos la disciplina a un lado, creamos en la participación cuasi natural de nuestros alumnos ante el aprendizaje, dejemos de configurar líderes como líderes que debemos ser, sigamos reduciéndonos o sigan reduciéndonos por impulso predeterminado a supuestos transmisores de datos y veremos qué pasará en un futuro demasiado próximo. Sigan defendiendo la transformación educativa desde los escritorios y desde las ocurrencias. Un profesor en el Colegio de Ciencias y Humanidades decía muy a menudo, antes de ser revolucionarios, debemos aprender a ser revolucionarios. Y eso implicaba leer mucho, realizar actividad tras actividad, llevar a cabo análisis profundos, desarrollar el pensamiento crítico, desear saber siempre más, todo en el marco de la supuesta educación tradicional. Me imagino a los griegos, a los egipcios, a los mexicas, a las culturas nórdicas, a las culturas asiáticas en torno a la educación, preguntando a los discípulos qué desean aprender y cómo desean aprenderlo. Habría que imaginar la educación sin disciplina, sin orden y sin propósitos bien determinados. Habría, a modo de hipótesis, que preguntarse qué hubiera ocurrido de haber sido así con el desarrollo de la humanidad. Por cierto, su servidor es producto de la educación tradicional. Hasta la próxima. Muchas gracias.